Mostramos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes, agradeciendo como siempre a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poder ofertarles a ustedes un tema siempre de mucho interés, como lo es particularmente los días viernes a través de nuestro análisis económico semanal. Este día me acompaña el presidente de Proesa, Sigfrido Reyes, con quien vamos a hablar sobre el trabajo que desempeña como responsable de promover al país como un atractivo de inversión para la inversión pública y privada. Así es que desde ya quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias. Muchas presidente gracias, de Proesas. Ernesto, por darnos la posibilidad de tener esta conversación con tu público y a la vez informar sobre lo que estamos haciendo como gobierno para que nuestra economía genere más empleos, que haya un dinamismo económico más intenso a través de más inversiones, más exportaciones, más turismo, en fin, todo aquello que impacta positivamente en la dinámica económica del país. Todo aquello que se pueda vender del país. Es interesante la temática que vamos a tener, como siempre, y desde ya agradecemos la fina atención que prestan las diferentes cátedras relacionadas con el tema económico, que todos los viernes de las universidades y colegios están pendientes de este programa. Y es que en materia de inversión y crecimiento económico, el país pasa por momentos cruciales, ya que a pesar de la crisis mundial que hemos tenido en los últimos años, los indicadores siguen generando y despertando inquietudes que van desde la necesidad de encontrar una ruta correcta para llegar a un clima de negocio saludable y propicio a nuestras necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos como país? Pues esas son las que precisamente vamos a procurar identificar con nuestro invitado de hoy. Un aspecto importante en esta coyuntura también es analizar las amenazas comerciales que podemos tener con la llegada de un nuevo presidente a los Estados Unidos, además de cómo vamos a prepararnos para enfrentar variables comerciales con este mercado. Así es que son aspectos relevantes, muy importantes, que van a estar, desde luego, en el análisis del programa. Para ello tenemos también 3 preguntas que nos van a ayudar a diseñar mejor este programa. La primera pregunta dice así: ¿cómo se ve el país frente al comercio mundial? Y sobre todo también si sacamos como indicadores el tema que tiene que ver con la inversión. La segunda pregunta es: ¿qué panorama económico nos espera con el nuevo gobierno estadounidense? Esa es otra de las, aristas que vamos a tener. Y el tercer elemento es: ¿hacia qué nuevos mercados debe apuntar nuestra economía? Así es que son elementos claves que van a estar presentes en nuestro análisis de hoy. Desde ya les invito a ustedes a que me acompañen. Recuerden que nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que participen. Nuestro acostumbrado correo electrónico, ernestolopez@megavision.com.sb. Ahí está siempre, no lo olviden, ¿verdad? A pesar de que ahora está más inmediata la comunicación a través de lo que representan las otras redes sociales, como son en este caso Twitter y también en Facebook. Por cierto, en Facebook usted nos puede encontrar en tiempo real si ingresa a la página Diálogo con Ernesto López, y también lo retransmite Ernesto López Radio, ¿verdad? Entonces ahí también usted tiene las dos opciones para poder llevar en su teléfono móvil, en su tablet o vernos en su computadora en cualquier lugar del mundo, nuestra señal a su disposición. Qué bueno nuevamente por acompañarnos en esta oportunidad, Sigfrido. Hay un aspecto, creo que inmediato, que merece la pena analizar, y es precisamente desde la perspectiva del trabajo que realiza Proesa, que de alguna manera, qué panorama percibe con la llegada de un nuevo gobierno estadounidense, y sobre todo representando teniendo como presente que este es uno de los mercados muy importantes de exportación que tenemos, en primer lugar, y en segundo lugar también con toda esa, discurso y esa lectura que él ha dejado entrever
sobre todo cuando hablamos de proteccionismo de las empresas estadounidenses. ¿Cuál es la valoración que tiene el presidente de Proesa frente a ese nuevo escenario económico y esa variable que podía representar un nuevo presidente en los Estados Unidos? Bueno, creo que es importante primero establecer cuáles son las bases de nuestra relación económica con los Estados Unidos. Nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio que engloba a los países de Centroamérica, a República Dominicana y a los Estados Unidos, el llamado CAFTA-DR. Este tratado es un tratado que hasta lo que yo conozco no ha sido impugnado o criticado por el nuevo presidente norteamericano. Él se ha estado enfocando en otro tipo de competidores, particularmente México, y también buscando cómo cerrarle las puertas a otros gigantes de la economía mundial, como sería China. No está en discusión hasta el momento el así llamado CAFTA-DR. Hay que decir que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. De cada $100 que exportamos, 47 dólares, 48 dólares aproximadamente van hacia el mercado norteamericano. Esa es una enorme cantidad de exportaciones que se dirigen hacia ese mercado. Estamos hablando de alrededor de 2.500 millones de dólares por año. Por año. No estamos, por supuesto, en la situación de México, que más del 70% de su comercio está enfocado a los Estados Unidos y por lo tanto presenta hasta cierto punto más vulnerabilidades. Por otro lado, asesores del nuevo presidente Trump han manifestado en más de algún momento que el CAFTA no es un tratado que les preocupe, porque más bien consideran que es de los tratados con los que Estados Unidos ha salido ganando. No tienen la misma visión con el caso de México. Y hay razones que están más que evidentes, Ernesto. Fíjate que México ha penetrado mucho en Estados Unidos con productos de alto valor agregado, de alto contenido tecnológico, y de manera creciente y de manera agresiva. Y eso pues pone nerviosos a gente como el señor Trump, que creen que ese tipo de exportaciones mexicanas amenazan los puestos de trabajo en Estados Unidos. Por ejemplo, automóviles. México es ya el tercer o cuarto exportador mundial de automóviles. El año pasado México produjo cerca de 4 millones de automóviles. Es una enorme cantidad de automóviles. México tiene programado en los próximos 8 años construir 35 millones de automóviles. ¿Hacia dónde van esos automóviles? Evidentemente el mercado fundamental es el mercado norteamericano. Norteamericano, sí. No es casual que geográficamente lo tiene muy inmediato. Lo tiene inmediato. Sí. Hay una gran integración industrial entre ambos países. Hay una gran conectividad. El día de ayer el señor Trump se reúne con los principales jerarcas de la industria automovilística norteamericana para decirles: les bajo los impuestos. Les bajo los impuestos, les voy a dar incentivos, pero ya no se vayan a México. Sí, bueno, esas son decisiones que pueden tomar los gobiernos. Una lectura que no preocupa, no debería de preocuparnos, presidente de Proesa. Yo pienso que no deberíamos de estar demasiado preocupados, pero sí hay que estar alertas, hay que estar vigilantes. El señor Trump ha tomado algunas otras decisiones en materia de comercio exterior que de una manera u otra, pues por circunstancias del destino, aparecen positivas para el país. Estados Unidos, bajo la presidencia Obama, se embarcó en un gran proyecto de facilitación y liberalización del comercio con los países de Asia y algunos países de nuestro hemisferio. Al final concluyeron un acuerdo de cooperación económica transpacífica, el llamado TPP, el TPP, por sus siglas en inglés. Bueno, pudiéramos decir, tienen su derecho, lo pueden hacer, ¿qué podemos hacer nosotros? Somos una economía pequeña, no podemos tener suficiente brazo, músculo para poder decir, déjennos entrar. Ellos no nos invitaron. Claro, solo México, Perú Ellos y invitaron Chile, ¿no? solamente a México, Perú y Chile. Es su decisión. No invitaron a ninguna economía de Centroamérica. Pero por el otro lado, también decidieron no invitemos a China.
invitemos solo a Japón, Sí, Australia. a Australia, Nueva Zelanda, Malasia y Vietnam. Y alguno que otro país, no recuerdo. En total, 10 o 11 países. Viene el señor Trump y dice, ese tratado nos va a afectar. Bueno, ese es un análisis muy propio de ellos. Lo que sí te puedo decir es que ese tratado nos afectaría a El Salvador. Severamente, severamente. Sin embargo, este día, en la sección Economía del periódico La Prensa Gráfica, el presidente de la ASI, Javier Simán, dio unas declaraciones ayer en el marco de un evento muy importante que tuvo la gremial y ahora lo titula el matutino como TLC con Estados Unidos aún no está en riesgo según el ministerio, en este caso el Ministerio de Economía. Sin embargo, Javier Simán dice, surge la oportunidad de fortalecer las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la región centroamericana. Empresas que ya estaban poniendo sus ojos en Vietnam para trasladar sus productos a Asia a través del TPP, ahora han vuelto la mirada de nuevo a la región, ya que CAFTA es uno de los mejores tratados que se tienen. Aquí no lo dice tan directamente en algunas declaraciones que diera a medios televisivos. Él sí decía de que veía como una muy buena oportunidad porque se ponían en riesgo alrededor de 300,000 empleos que con este tratado que Estados Unidos tenía con Asia, ¿no? Sí, por sus propias razones, pues el señor Trump decide suspender el tratado. No lo van a someter a ratificación, esa es una potestad de ellos. Indirectamente nos favorece, porque nosotros, como estamos muy insertos ya en una economía globalizada, nosotros no estamos compitiendo contra Honduras, Claro. o contra Nicaragua, o contra Dominicana, o Guatemala. Nosotros estamos compitiendo con otros grandes jugadores globales, China, Vietnam. Vietnam era posiblemente uno de los más favorecidos de este acuerdo, del famoso TPP. Bueno, Vietnam es una economía similar a la salvadoreña en términos de que exporta mucho producto de origen textil, confecciones, zapatos. Y bueno, hasta ahora Vietnam tiene que pagar pues, determinados aranceles, tiene más restricciones. Nosotros no tenemos ese tipo de restricciones. Entonces, por un lado, tú dejas entrar a Vietnam, que es una economía de casi 100 millones de habitantes, con grandes economías de escala, con menores precios de energía, posiblemente con subsidios a la producción, con mano de obra más barata, pues Vietnam nos iba a desplazar de varios sectores. Un favor nos hizo el mercado. señor Trump entonces con Bueno, haber abandonado el TPP. Llamémoslo así. Cerca de 300,000 empleos en Centroamérica y solo en El Salvador, de acuerdo a Javier Simán, son 50,000 empleos. Nos ha hecho un favor indirectamente. Yo creo que él quizás nunca se propuso eso, pero claro, indirectamente estamos ante un hecho. Ahora, es una oportunidad que tenemos que aprovechar. ¿Y cómo la vamos a aprovechar? Tenemos el espacio, desde luego, que es el que vamos a desarrollar, que está haciendo Proeza. Pero para cerrar un poquito el tema, sin embargo, hasta este momento el CAFTA, en términos específicos, él no lo ha mencionado. Pero en su campaña, todos fuimos testigos que él habló que los tratados de comerciales los iba a eliminar, la mayoría en los Estados Unidos. Sí. Es que realmente Dios no quiera que eso pase, o a lo mejor para otros sectores sí, sobre todo porque el tema de los tratados de libre comercio en El Salvador, y particularmente viniendo desde la perspectiva del gobierno de izquierda, siempre los ha visto con mucha cautela, ¿no? O los ha visto de reojo. Mira, yo no puedo decir que el CAFTA es malo per se. Es malo per se, pero tampoco puedo decir que el CAFTA es la salvación del Salvador. Nosotros tenemos que ser muy realistas. El CAFTA nos da oportunidades, pero todavía faltan muchas cosas que hacer. El Salvador aún no puede exportar ciertos productos a Estados Unidos y el CAFTA tiene más de 10 años. Nosotros no podemos exportar carne de cerdo a Estados Unidos, no podemos exportar pollo. Hay productos que están restringidos. O sea, no es así como un tratado ideal para El Salvador. No obstante, lo hemos aprovechado. A pesar de todas las limitaciones que tiene y a pesar de que todavía hay restricciones al comercio, algunas que son restricciones de carácter no arancelario, como se le llama técnicamente, algunas son restricciones de carácter técnico,
que te dicen, no, es que este producto no puede entrar porque tiene tal o cual componente que en este mercado no está permitido. Y la ley de proteccionismo que ya tarde incluso, creo que en esta administración. Y ahora viene un presidente con un claro discurso proteccionista que seguramente de una manera u otra va a dar algún coletazo en la economía mundial. Al principio tú planteabas una pregunta, ¿cómo se está moviendo el comercio a nivel mundial? Mira, el comercio, y casualmente aquí traía yo unas gráficas del Banco Central, el comercio, en realidad el comercio ha venido decreciendo en el mundo. Tal vez la cámara lo puede enfocar. Hace 10 años el comercio estaba creciendo a niveles del 8% anual. Estoy hablando del comercio global. Pero en los recientes años creció al 2%. Y en los últimos años ha crecido apenas al 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que el comercio mundial ha bajado velocidad. Y en esas condiciones viene un presidente de la mayor economía del mundo y dice, voy a ser más proteccionista. Esto va a tener un impacto global. Claro, a cada país pues le dará un impacto específico. En el caso nuestro, yo coincido de que... ¿Es un mercado desprotegido? Hemos estado... Por mucho rato hemos estado muy vulnerables. Vulnerables. Yo decía, nosotros hemos, bajo la perspectiva de este acuerdo comercial, logrado incrementar nuestras exportaciones a Estados Unidos. Señalaba que son alrededor de 2.500 millones de dólares, pero Estados Unidos nos vende mucho más. Es algo que el señor Trump no dice, que Estados Unidos ha tenido grandes ventajas con estos tratados. Si no, no los hubieran firmado, Ernesto. Los tratados no se firman por un acto de generosidad. Se firman porque hay intereses que serán satisfechos bajo ese tratado. ¿Tú crees que México se va a quedar simplemente con los brazos cruzados? Sí. Buen punto. Si hay millones y millones de dólares, de miles de millones de dólares de productos norteamericanos que ingresan al mercado mexicano. Hay millones de trabajadores en Estados Unidos que trabajan solo para venderle a México y por derivación a Centroamérica, ¿no? Entonces, el comercio no va en un solo carril. El comercio va en dos carriles. Y si alguien dice, yo te voy a poner trabas a tu comercio, el otro no se va a quedar con los brazos cruzados. Tendrá, como dicen ahora las autoridades mexicanas, que defender sus intereses. Pero bueno, ese es un tema de ellos. Nosotros tenemos que ser respetuosos con esas decisiones. Volviendo a nuestra situación, por los coletazos que podemos tener decías, derivaciones, ¿no? O sea, derivaciones, pero también pueden haber oportunidades. Vale. Te puedo poner un caso. Javier Simán, que él decía, es una oportunidad de ver cómo fortalecer comercialmente sí, ahora que no se va para ver. Imagínate una corporación norteamericana o de otro país que estaba pensando que en virtud del TPP iban a instalarse en Vietnam. La puerta se cerró y parece ser que cerrada con varios candados. Claro. Bueno, entonces Centroamérica, que no está en esa disputa, aparentemente por el momento, pues dice, bueno, señores, los invitamos a instalarse en El Salvador, bienvenidos. Aquí tenemos un sistema de comercio con Estados Unidos que ustedes lo pueden aprovechar. O sea que en esa tempestad de comercio que se ha iniciado podemos encontrar con el señor Trump, podemos encontrar oportunidades, pero por supuesto ahí viene ya nuestra capacidad de persuasión, de convencimiento, de atracción a nuevas inversiones, que es justamente el trabajo que realizamos desde el gobierno a través del organismo promotor de la atracción de inversiones. ¿Qué ha hecho Proesa desde la llegada de tu persona, Sigfrido? Y sobre todo también, ¿cuál es el campo de productividad que ofrece a los inversionistas y cómo se vende el país? Comencemos primero, quizás por esta parte, ¿cómo se vende el país? Mira, nosotros nos vendemos, entre comillas, a mí no me gusta mucho esa palabra. La palabra, ¿no? Nos promocionamos. ¿Cómo se promociona? Nos promocionamos como un país que tiene una ventaja o ventajas que otros países no tienen. Tenemos, por un lado, una ubicación geográfica bastante privilegiada. Estamos en el corazón de Centroamérica, estamos a distancia de 4 horas de Guatemala, 6 horas de Tegucigalpa, de
San Pedro Sula, 9 horas de Managua. Estamos muy cerca de los mercados que conforman la mayor parte de la economía centroamericana. Tenemos una gran conectividad aérea, en telecomunicaciones, por carreteras. El Salvador es el país con las mejores carreteras de Centroamérica. Tenemos una mano de obra sumamente laboriosa y productiva. Y productiva, subrayo eso, porque no hay una mano de obra más productiva que la salvadoreña. Tenemos también un sistema legal que permite que la inversión extranjera y nacional pues se desarrolle de una manera sólida, firme. Tenemos incentivos fiscales a la inversión en determinadas áreas, como todo el sector de manufactura, los servicios internacionales, el turismo, la generación de energía renovable, temas que después, si gustas, podemos entrar en más detalles. El Salvador es un país que tiene una economía muy estable, y aquí yo quisiera que distinguiéramos dos cosas claramente, Ernesto. Una cosa son los problemas coyunturales que podamos tener en materia de finanzas públicas y que generalmente es lo que atrae más la atención de los medios. El debate se cierne que hay en el problema fiscal que hay del que país. aprobar este bono, otro señor dice por allá que hay que subir un impuesto. Pero hay una estabilidad, pero debajo de esa turbulencia aparente, nosotros tenemos una economía muy estable, muy sólida. ¿Cómo Te puedo poner un ejemplo. Bueno, la estabilidad de precios. Mira, nosotros el año pasado, Ernesto, somos, no sé si el único, posiblemente el único país en la región de América Latina, Caribe, Norteamérica, que tuvo una inflación debajo de cero. ¿Cómo te puedes imaginar eso? O sea que los precios a nivel general en diciembre del 2016 eran menores que en diciembre de 2015. Eso es una señal de estabilidad, de una enorme estabilidad. Una estabilidad de precios. Estabilidad política, porque a pesar de que por ratos el debate político y la dinámica política se siente tan caldeada, pero el país nunca ha dejado de funcionar, las instituciones funcionan, podemos tener desacuerdos, podemos tener desencuentros, es un mito, pero tenemos una estabilidad política. Golpes de estados técnicos. No, es que eso que se manejan en ese debate. Eso no ha dejado de caldear un poco, ¿no? No ha dejado de ser y sigue siendo un plan de grupos extremistas en este país. El golpear al gobierno, desestabilizar al gobierno y finalmente derrocar al gobierno por medios no tradicionales. Antes te ponían tanquetas, sacaban a volar los aviones y la artillería la sacaban a las calles y las tropas, y aquí hay un golpe de Estado, el presidente se va. Así era, ¿verdad? Y a ratos, pues, la resistencia del pueblo surgía y lo masacraban y lo aplastaban, pero se imponían. Hoy no, hoy hay otros métodos más sofisticados. La desestabilización a través de mecanismos judiciales. En el caso de El Salvador es un caso más que evidente. Podemos hablar luego de eso, si te parece. La desestabilización a través de campañas mediáticas que distorsionan la realidad, que tratan de presentar un país en caos, un país que está al borde de un precipicio, cuando la economía de este país y en general la sociedad salvadoreña están en una situación de evolución positiva. Cuando se dice la delincuencia nos tiene colapsados, no es cierto. Estamos venciendo esa delincuencia. O sea, la estamos llevando incluso a un punto de aislamiento que algunos de ellos ahora empiezan a pedir tregua. ¿Cómo se define esa evolución económica positiva para el país? Quisiera que hiciéramos una pausa. Volvemos al punto, con gusto. Porque de eso se trata. La idea es hacer una combinación en este análisis sobre estos indicadores. Con gusto. Que obviamente están ahí. Que son indicadores objetivos. ¿Verdad? Que están ahí. Pero lo importante es conocer cómo se promociona el país, qué es lo que promocionamos del país, cuánta inversión tenemos en el país y cómo esto se traduce, digamos, en un escenario positivo para el desarrollo productivo nacional. Parece, vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Venimos con información de tráfico a esta hora. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking de Sistema Fede Crédito.
Gracias a Sistema Fede Crédito, vámonos entonces a conocer cómo está el tráfico sobre el Boulevard Arturo Castellanos, ¿verdad? Y la Alameda Manuel Enrique Araujo. Ahí está la conexión que nos lleva desde luego a conocer cuál es la situación de tráfico, especialmente en esta zona donde el día de ayer, por cierto, en este sector del Ministerio de Obras Públicas, se generaron algunos conatos de violencia precisamente por una protesta que estaban haciendo los trabajadores públicos. Así es que tenemos una pequeña y ligera carga vehicular, pero este es producto del semáforo que está en esa conexión del Boulevard Castellano, antes el Boulevard Venezuela y lo que sería la Manuel Enrique Araujo. Si usted considera conveniente transitar por la Alameda Manuel Enrique Araujo, pues tome en consideración estas imágenes. Tenemos pequeña y poca carga vehicular para que usted pueda tomar el tiempo necesario por esta zona. Vamos a la pausa y gracias por estar en sintonía de Diálogo y su análisis económico semanal. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking de Sistema Fede Crédito. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder continuar precisamente con este análisis económico y sobre todo también con el enfoque del trabajo que desarrolla Proesa en la promoción de las inversiones en nuestro país, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Sigfrido Reyes, presidente de Proesa, con nosotros acá en nuestro análisis económico semanal. Y hemos hecho un repaso sobre las posibles lecturas que hay que darle precisamente sobre el grado de incidencia que puede tener las decisiones que tome el nuevo presidente de los Estados Unidos o que está tomando con relación al tema del comercio mundial y sobre todo también con un cambio bastante drástico considerado por el Corpolic de los Estados Unidos en materia económica y sobre todo partiendo de que es el mercado casi principal y fundamental que tenemos en Centroamérica para poder realizar exportaciones y viceversa. Así es que de alguna manera creo que es importante no menospreciar esa valoración. Sin embargo, como lo decía, hay que ponerle atención a ver en qué medida, si hay tempestad, qué oportunidades podemos encontrar del mismo. Pero volviendo ya a la política, a lo doméstico, decía que en el país existe estabilidad económica y hay que separar un poco el discurso político, los movimientos internos que se hablan de un problema de carácter fiscal versus lo que verdaderamente tenemos como estabilidad económica. ¿Positiva a su criterio, a tu criterio? Bastante positiva, que si la comparas con otros países vecinos y la ves ya en el contexto latinoamericano, caribeño, es El Salvador una economía muy sólida, con factores estructurales que le dan esa solidez. Ahora, ¿cómo medir eso? Tú me preguntabas al final del segmento anterior. Bueno, están los indicadores económicos. Mira, El Salvador el año pasado creció aproximadamente un 2.5 de su Producto Interno Bruto. El año anterior habíamos crecido más o menos en esos términos. Bueno, en América Latina han habido economías que se desplomaron en los últimos años. Mucho porque dependen del petróleo y de otras materias primas, ¿no? Pero economías como Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela, México incluso ha sufrido grandes impactos. Colombia, Chile. Entonces, en ese panorama, toda América Latina decreció un punto porcentual. El Salvador creció 2.5. Tú me puedes decir
muy poco, yo diría insuficiente, deberíamos de crecer más, porque si queremos superar la pobreza de forma acelerada, el país tiene que crecer arriba de 4 puntos porcentuales por año, 5 puntos porcentuales, pero vamos en esa ruta. Se crearon nuevos empleos, definitivamente. La creación de empleo, según el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ya para el mes de septiembre andábamos cerca de 12.000 nuevos empleos. Y estamos hablando de los empleos que registra el Seguro Social, que no es todo el empleo, porque en este país hay mucha actividad que no está registrada en el Seguro Social. Inversión extranjera. Puedo mostrarte este otro gráfico. Para septiembre del año 2016, las entradas de inversión extranjera superaban los $1.000 millones. Yo esperaría que cuando el Banco Central presente su informe anual, ya cerrada la cifra de diciembre de 2016, los niveles de inversión extranjera lleguen a los $1.300 millones. Récord de los últimos 10 años. Se han hecho anuncios de inversiones futuras en los últimos meses por el orden de los $3.136 millones. Y el 2015 se anunciaron apenas $1.229 millones. Anuncios de futuras inversiones que están ya preparándose para establecerse en el país. Turismo ha tenido solo al mes de junio, ya el turismo llegaba a más de 1 millón o cerca de 1 millón de visitantes. Según esto, al mes de junio del año pasado. Al final del año, esta cifra, según datos preliminares que tiene el Ministerio de Turismo, habría superado los 1.8 millones de turistas llegando al país. Entonces, se da eso en un país que se está cayendo, Ernesto, en un país que está al borde del precipicio, como lo quiere proyectar el partido Arena y sus medios de comunicación y sus gremiales afines. No, al contrario, estamos en un esfuerzo de crecimiento, un esfuerzo de expansión económica, que es difícil. A ver, pero esa que tenemos obstáculos, hay obstáculos, pero vamos en una ruta positiva, en un contexto muy complejo. Yo ya te decía, el comercio internacional está muy comprimido. Y con la llegada del señor Trump seguramente se va a comprimir más. El tema de los tratados de libre comercio juegan un papel muy importante cuando se trata de hablar y de fortalecer las economías de los países. Ahora que Estados Unidos se retira de estos tratados y dice eliminarlos, o advierte o amenaza con eliminarlos, ¿puede el país entrar en esa discusión también, sobre todo cuando el partido de gobierno siempre ha visto con cautela los tratados de libre comercio? Sí, lo que nosotros siempre criticamos, Ernesto, es que en la negociación de estos tratados pues no se lograron siempre los mejores escenarios para el país. Yo te repito, nosotros tenemos tratados donde realmente lo que creció fue el déficit comercial con México, con Chile, con los mismos Estados Unidos. Entonces, tratados que todavía nos impiden exportar ciertos productos. Yo ponía el caso de los productos relacionados con la carne, carne porcina, carne de pollo. No lo podemos exportar a Estados Unidos. Lácteos, no podemos exportar lácteos a Estados Unidos. Es muy poco, porque tienen que pasar unos procesos de certificación donde prácticamente ahí te ponen las barreras. Ahí te ponen las barreras. Aunque te digan pase adelante. Te dicen pase adelante, pero no te dan la llave. Aún con todo y eso, hemos hecho un gran esfuerzo nacional con la inversión extranjera, la inversión local, por supuesto, para aprovechar las oportunidades que en medio de todo eso están. Sí. Pero también tenemos situaciones sensibles, tenemos sectores de nuestra agricultura que han sido golpeados, porque es más barato comprar, para decirte un caso, es más barato comprar arroz en Estados Unidos e importarlo que producirlo localmente. Porque allá los productos agropecuarios en los Estados Unidos tienen enormes subsidios del gobierno. Y acá, ¿cómo puede el gobierno subsidiar la producción de arroz? Para citarte un ejemplo,
Entonces, el tema no es ideológico, eso es lo que quiero concluir, Ernesto. El tema es de intereses prácticos de sectores, intereses reales, que en un tratado se vieron afectados. Posiblemente otros tuvieron ventajas a la hora de la firma de los tratados. No veamos los tratados entonces como un malos per se o la salvación per se. Tienen cosas bastante positivas, pero también hay otras que tenemos que ser muy cuidadosos y muy prudentes. Aquí hay dos discursos. Tengo por acá otro dato que recojo de una declaración que diera el mismo presidente de la ASI, Javier Simán, al periódico El Diario de Hoy, en diciembre pasado, donde él hacía la reflexión que entre 3.250 empleos se habían perdido en el sector industrial entre enero del año pasado y septiembre del mismo. Es decir, aquí hay dos escenarios que me gustaría complementarlos de acuerdo a la visión que se tenga y sobre todo también a cifras más, digamos, reales, porque ¿a quién entonces creer? ¿Cómo está? Si es cierto, El Salvador continúa en una fase expansiva de crecimiento económico, pero lo que necesitamos también es ver realidades, presidente de Proesa. Por supuesto, y yo no puedo cuestionar realidades que son evidentes. El dato de 11.765 empleos nuevos al mes de septiembre de 2016 es un dato oficial del Banco Central. Del Banco Central como fuente del Seguro Social. Yo no sé de dónde Javier Simán saca sus datos, con toda la estima que yo le tengo a Javier, parece que a veces los impulsos políticos lo traicionan, porque no se puede falsear la realidad. Mira, la industria, que es donde el amigo Javier está enfocado, el año pasado creció 2.3%. ¿El año pasado? Sí. ¿El sector industrial? El sector industrial. Industria manufacturera y minas. Entonces, ¿cómo puede crecer la industria y no crecer el empleo? Estaríamos ahí en una situación bastante difícil de explicar. Una cifra comparada con el informe anual que ellos dieron en diciembre es muy distante. Sí, por eso digo, lamentablemente algunas gremiales, y yo lamento mucho el caso de la ASI porque ha tenido una tradición de ser una gremial bastante seria, bastante, diría yo, ponderada, pero como que los apuros políticos los llevan a presentar datos que no corresponden a la realidad. Yo en tal sentido hago un llamado muy respetuoso a las gremiales, a que usemos los datos de la realidad, a que no nos dejemos tentar por la ansiedad de entrar a un debate político que no es un debate económico riguroso. Yo creo que la política la deben hacer los partidos políticos en el seno de las instancias políticas, pero las gremiales deben de manejar los intereses del gremio, de las empresas asociadas, porque pierden credibilidad, pierden legitimidad, lamentablemente, y luego pues aparecen objetivamente asociadas a una corriente política. Y eso creo que no es el rol de las gremiales. Las gremiales deben de hablar con franqueza, basadas en datos, en las encuestas que ellos mismos hacen, en las cifras rigurosas, que son cifras que no se pueden cambiar solo por una voluntad. Yo he traído aquí, Ernesto, datos que son propios de una institución con mucha credibilidad, como el Banco Central de Reserva de El Salvador. El Banco Central no puede manipular cifras. Inmediatamente perdería toda seriedad y credibilidad. El Banco Central tiene una vigilancia del Fondo Monetario Internacional, de los bancos multilaterales, de la sociedad salvadoreña, obviamente. Entonces, el discurso, lamentablemente, de ciertos líderes gremiales va más enfocado a sus motivaciones políticas, a veces hasta partidistas, que a la realidad misma. Y me parece que no le hacen un favor al país, porque cuando un país se presenta frente al mundo con mucha unidad, con mucha cohesión, con un discurso, llamémosle, integrado, tenemos más capacidad de persuadir a aquellos empresarios, corporaciones, inversiones, a que vengan al país. Al contrario, este discurso de ciertos gremios de repetir lo que dice el Partido Arena
pues me parece que no lleva a una buena conclusión y más bien daña la imagen del país. A ver, en unos datos que tengo acá de enero 2017, ¿cuáles son, digamos, las áreas que se han identificado como oportunidades de inversión para el país? Mira, nosotros desde Proesa y desde el gobierno hemos identificado claramente los siguientes sectores. Energía, particularmente energía renovable. Energía es un área que está generando mucha inversión. El país ha hecho un enorme esfuerzo para construir un marco sólido, muy transparente y muy competitivo. Resultado de ello es que en los próximos años, Ernesto, tendremos inversiones en energía de alrededor de 2.000 millones de dólares. Óigase bien, 2.000 millones de dólares. Es una cantidad impresionante de inversión. Es el doble de lo que el país normalmente recibe cada año. ¿A dónde está yendo este dinero? Bueno, esta inversión está yendo a proyectos de energía renovable. Apenas hace 2 semanas asignamos contratos por el orden de los 340 millones de dólares. 340 millones de dólares que se iniciará su ejecución en los próximos meses. 170 megawatts de energía nueva. Tendremos por primera vez energía eólica en el país, energía de viento. Esa será una inversión de posiblemente unos 120, 140 millones de dólares. El salario mínimo pero es un viento a favor o en contra de todo eso. Yo vuelvo a eso inmediatamente, porque veamos primero el sector. Entonces, tú mencionas energía. Energía está punteando en el área de inversiones. Todo el sector de manufactura industrial, incluyendo, por supuesto, el área textil y confección, pero no solo. Mira, nosotros estamos despuntando mucho en la industria plástica. Hace apenas un mes el presidente inauguró la mayor fábrica de plásticos de toda la región Centroamérica-Caribe, una inversión de origen peruano, OPP Films. Vino a El Salvador, vinieron hace como 6 años a vender plástico y después de 2, 3 años dijeron, no, fabriquemos el plástico acá con tecnología ultramoderna. Es la planta más moderna del mundo en su género. Una inversión que cuando termine, ahora ya está avanzada, ya está funcionando, pero cuando termine y se expanda va a tener 200 millones de dólares en inversión. El sector farmacéutico, muy pujante, se está expandiendo. Decenas de millones de dólares se están invirtiendo. Pasemos a otro sector, el sector agropecuario. El año pasado el sector agropecuario fue el sector que más creció en la economía. Y no estamos hablando solamente de los cultivos tradicionales, tenemos un repunte significativo de todo el sector cafetalero que viene saliendo de una crisis. Turismo. ¿Tú sabes cuántos hoteles se están construyendo en El Salvador? Grandes hoteles, por lo menos 3. Medianos y pequeños, un par de docenas. Eso es un enorme, y eso por supuesto te genera flujos de turismo. El sector aeronáutico que es muy poco conocido en El Salvador. El Salvador genera cientos de empleos y decenas de millones de dólares en servicios de mantenimiento aeronáutico. A este país vienen las líneas aéreas de distintos puntos del mundo a que sus aviones reciban servicios de mantenimiento y reparación. Aquí en el aeropuerto, Monseñor Romero. El amigo alcalde de Zacatecoluca me contaba hace unos días que en Zacatecoluca se acaba de crear el bachillerato aeronáutico. Sí. Una gran noticia. Y ojalá que se Una gran concretice, noticia. y ojalá que se complemente y se concretice, digamos, la ruta que lleva a la formación de esto, porque tenemos experiencias desagradables, como el caso de la Unión, donde se especializó a tanto claro. joven en el área mercantil, pero ya está tirado el puerto. Tenemos un problema serio de dónde colocar a esta gente. Mira, como yo lo he dicho en algún otro espacio de medios de comunicación, el tema del puerto de la Unión es una tarea pendiente. Yo creo que a estas alturas es ocioso entrar a discutir culpa de quién fue todo eso. fue todo eso. Lo que tenemos nosotros como gobierno de compromiso es resolver el problema.
Y yo te puedo decir que lo vamos a resolver, estamos en esa ruta. Una pregunta válida en ese contexto, 2 gobiernos administrados por el FMLN y no se ha podido todavía. Pero tú sabes cuál es el problema, entre otras cosas, ¿no? Bueno, el diseño del puerto, dónde se hizo, el canal de acceso. Sí. Como te repito, yo no quisiera entrar a eso porque voy a tener que mencionar de nuevo a Francisco Flores, la historia entonces, de no Francisco Flores, eso, ¿no? ¿no? De Antonio Sí, Saca, sí. de todos aquellos que dejaron esa obra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y el presidente incluso lo anunció hace un par de meses allá en la Unión. Estamos en un esfuerzo de negociación con otro tipo de actores. Se está discutiendo una propuesta de reformas a la ley de concesión del Puerto de la Unión, que el gobierno oportunamente someterá a la Asamblea Legislativa para poder volver una realidad la operación del puerto. Y yo espero que ahí tengamos el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, porque es una responsabilidad no solo del gobierno, es responsabilidad de todos sacar adelante ese puerto, claro, y todo lo que impactará en los territorios vecinos. Por eso decía que era importante que se concretice esa proyección de formación de estudiantes en aeronáutica en el caso de Zacatecoluca, como lo estabas mencionando, para que no quede esto también en la decepción de muchos padres de familia que en varias oportunidades se han comunicado con este servidor cuando se ha abordado el tema, claro, de ver a sus hijos con el sueño de formar, con esa ilusión. Sí, con esa ilusión. Sí. Y no tienen a dónde colocarlos bueno, mira, para trabajar. Entonces, nos contaba el alcalde necesitamos, ¿verdad? Que se abrió el bachillerato, se lograron admitir 40 jóvenes, pero la demanda era de 400 jóvenes. O sea, nuestra juventud tiene una ansia, un deseo de superación, de involucrarse en actividades de alto nivel tecnológico. Se ha demostrado, el país tiene esas condiciones. Así que esos son los sectores. Por supuesto, Ernesto, está el sector de logística, de infraestructura logística. El aeropuerto internacional va a sufrir, en buen sentido, por supuesto, una transformación radical en los próximos 2 años. Vamos a ampliar por lo menos en un 60% la capacidad de recepción de vuelos, con inversiones multimillonarias que va a hacer CEPA. Ya las ha estado haciendo, pero se va a incrementar sustantivamente. Qué bueno. El tema del salario mínimo, sí, ¿es un factor, es un viento a favor, como dice la canción, o es un viento en contra? Mira, yo creo que... Para fomentar el tema de la inversión. Depende cómo lo quieras ver. Y ese clima ¿verdad? de negocio favorable para un empresario. Mira, porque el salario ciertamente es un factor, pero yo te lo decía al principio, nuestra mano de obra es la mano de obra realmente más competitiva y más productiva de toda la región centroamericana. Nosotros estábamos con niveles de salarios por debajo de Honduras. Te puedes imaginar, nosotros, Honduras, con todo el respeto que me merecen los hermanos hondureños, pero su mano de obra no es tan productiva como la salvadoreña. Esto lo dicen propios y extraños. Estábamos rezagados frente a Guatemala incluso. Lo que ha hecho el Consejo del Salario Mínimo es acercarnos un poco, ponernos de nuevo un poco en la cintura de Centroamérica. No tenemos los salarios de Costa Rica, no tenemos los salarios de Panamá, no tenemos siquiera los salarios de Guatemala, pero nos pusimos en la cintura. El sector privado en general, este tema, pienso yo, aparte del discurso político que tienen ciertas gremiales, ya había descontado, como se dice en economía, este factor. Ya todos tenían claro que iba a haber un aumento del salario mínimo. No ha habido una empresa, Ernesto, que diga, yo cierro porque el salario mínimo aumentó. Hubo rumores, como suele haber en estos casos, pero ninguna ha dicho, me voy por esta razón. Es que no es tan sencillo decir, por una razón única, un factor único, yo me voy del país. Eso no es cierto. ¿Sí? Eso es, como dicen, espantar con el petate del muerto. Recientemente la Asamblea Legislativa otorgó el título de hijo meritísimo a un emblemático, y con mucho respeto lo digo, empresario extranjero, por haber creado una cantidad considerable de puestos laborales.
Sin embargo, hoy, a raíz de toda esta situación de incremento y del incremento de sus costos productivos, ha tenido que despedir incluso a muchos trabajadores. Esto le ha traído a él incluso la crítica de haber recibido el título de hijo honorífico y ahora despidiendo personas. Pero hay unas situaciones ahí en las que obviamente de manera íntima no se conocen y cualquiera desde una ventana urbana como es las redes sociales, de griterío urbano como son las redes sociales, te puede venir a desprestigiar, pero tú no sabes cuánto este empresario ha tenido que soportar con el incremento para poder producir o mantener esos puestos laborales, ¿no? Sí, lo primero que hay que examinar es cuál es la razón que pudiera haber detrás, porque las empresas no solo están sujetas al tema del salario, de repente hay cancelación de contratos. De repente la empresa que le iba a encargar 100,000 docenas de camisetas le dice que solo le va a comprar 70,000. Por eso hice énfasis en el grado de intimidad que a lo mejor exista. Porque a lo mejor también ya son empresas que en Estados Unidos están diciendo ya no compro ya y ahí están las repercusiones, como el tema de Estados Unidos, que no sabemos. Te quiero decir que nosotros como país el año pasado, justamente por esa turbulencia político-electoral en Estados Unidos, tuvimos un impacto y lo que normalmente exportábamos a Estados Unidos tuvo un impacto negativo, porque se genera desconfianza en el consumidor. Y dice, no, mejor me guardo la plata, mejor no compro, mejor voy a esperar a ver qué pasa, mejor voy a esperar que llegue el presidente y ya tengamos claro qué va a hacer. Entonces sí hay un impacto. Pero volviendo al tema, yo no puedo acusar a este empresario de algo. Seguramente él tendrá algunas situaciones propias de la dinámica comercial, empresarial, que le podrían haber obligado a reducir su planilla. Pero eso lo hacen docenas de empresas todos los días y docenas de empresas contratan más personal. Este es un movimiento natural, lógico, y que no se le puede atribuir a un tema en particular. Habría que ser más cuidadoso y más prudente. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. Aprovecho para invitarlos a que me acompañen hoy a mi programa de radio, hoy a las 6 de la tarde. Recuerden, tenemos el análisis político semanal en radio. Ahí está. Nuestros invitados este día, Paul Steiner, estará Carlos Araujo y por supuesto Julio Valdivieso. Ese es nuestro análisis político semanal. Este miércoles a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio y por supuesto la grata compañía y muy profesional de Astrid Ábalos. Así es que no se lo pierda a las 6 de la tarde. Desde ya los invito a que me acompañen. Vamos a la pausa y regresamos desde luego ahora conociendo también otro aspecto muy importante. ¿Cómo se puede o cómo está monitoreándose en el país el clima de negocios? Ya hablamos de inversión, veamos el clima de negocio, ¿no? Y otro aspecto bien importante que me gustaría analizar es el tema de las aduanas, cómo el tema de las aduanas sigue siendo, no solo para El Salvador, a nivel centroamericano, el tema sigue siendo todavía un obstáculo para el crecimiento de la región centroamericana. Hablemos de estos y otros puntos que tienen también en agenda. Vamos a la pausa, regresamos. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El paso por aduanas es un eterno problema para el comercio, no solo en El Salvador, que afecta a nivel centroamericano. Clima de negocios es otro aspecto que me parece que es interesante detenernos a examinarlos, Cifrido. Perdón. Sé que tienes... Sí, okay. Mira, ciertamente es uno de los aspectos que más atención tenemos que ponerle, el ambiente para hacer negocios en El Salvador. Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos como país, los resultados están a la vista, nuevas empresas que surgen, nuevas inversiones que se instalan, expansión del empleo, actividades nuevas que se desarrollan que antes no se desarrollaban.
y que nos ubican en una buena posición. Pero sería un grave error conformarnos, decir, así estamos bien. Eso no lo podemos aceptar. Nosotros podemos crecer muy arriba de lo que estamos creciendo, pero para eso tenemos que hacer más transformaciones de nuestro sistema burocrático, de nuestro sistema legal, que todavía hoy es un sistema que no se adapta al ritmo de las necesidades modernas en materia de inversión. Te puedo citar un caso, aduanas. Tú me lo decías antes de cerrar el bloque. Sí, el sistema de aduanas de El Salvador es un sistema, a mi juicio, muy deficiente. Lo tengo que admitir y le tengo que insistir periódicamente a nuestros amigos de aduanas que tienen que mejorar su trabajo. No pueden ser un obstáculo para las exportaciones. No pueden ser un obstáculo para las empresas que están importando materia prima en momentos críticos, equipo. El sistema de aduanas tiene que facilitar la actividad económica. Por supuesto, tienen que recaudar. Y esa es la gran labor de aduanas, recaudar los impuestos, los derechos arancelarios a la importación, el IVA que hay que recaudar, y cualquier otro tipo de impuestos que la ley establezca. Pero lo tienen que hacer de una forma que no entorpezca el proceso económico, la gestión de los negocios. Porque hasta hoy, yo lo tengo que decir, de las mayores quejas que tenemos de las empresas es respecto a la aduana. Y yo, como parte del gobierno, tengo que reconocer que es un tema sensible y que el nuevo director de aduanas tiene que hacer un gran esfuerzo, porque hay un nuevo director de aduanas. Yo lo considero una persona muy competente, un profesional de mucha trayectoria, pero tiene una enorme responsabilidad. Y su responsabilidad no solo es recaudar, su responsabilidad también es ser un elemento coadyuvante al proceso económico, tanto en el sentido de facilitar las exportaciones, las importaciones, eliminar cualquier obstáculo burocrático innecesario en el proceso del comercio internacional. Y así podemos ir por otras instancias. Establecer una empresa en este país, Ernesto, un nuevo proyecto toma, si te va bien, 200 días. Eso es demasiado. Eso es una cantidad de tiempo que es muy difícil para una empresa que no tenga solidez económica enfrentar ese tipo de procesos. Para que se pueda iniciar un proyecto necesitas por lo menos una docena de permisos. ¿Cuál es Entonces, ahí tenemos que enfocarnos, porque eso es lo que define un buen clima de negocios. Menos tiempos, menos atrasos burocráticos, menos permisos. No significa, y quiero ser muy enfático en esto porque no deseo que se me vaya a malinterpretar, que las instituciones no deban hacer su labor que la ley les mandata. Pero hay distintas formas de hacerlo. Hay una manera amistosa, amigable, una manera, llamémosle, más proclive a que se generen actividades económicas y negocios, y otra que es la tradicional manera burocrática, que si yo tengo que resolver, digo, bueno, resuelvo en 2 meses y no en 2 días. Que si me tiene que llenar un requisito, yo le pido ese requisito y le pido 3 más, aunque no esté establecido en la ley. Que si este proyecto urge, pues yo lo dejo para verlo el otro mes, aunque sé que urge, aunque sé que es importante. Entonces, el clima de negocios en El Salvador, aunque tiene mejorías obvias, pero todavía no es suficiente para que podamos generar más atractivos a la inversión nacional, a la inversión extranjera, y podamos generar más crecimiento económico, más empleos. Al final del día, Ernesto, lo que la gente mide es, ¿tengo empleo, tengo ingresos o no los tengo? A ver, tengo ahí una imagen que me parece que es interesante, hablando del tema relacionado con el establecimiento de un negocio y todos los aspectos que conllevan a la instauración del mismo. Por ejemplo, agilizar procesos en aduana, reducir costos y trámites de nuevas empresas, y otros aspectos son los que han identificado hoy en el marco previo a lo que sería el segundo desembolso del Fomilenio.
¿Cómo se está desarrollando esa agenda? ¿Cómo se está tratando esta agenda y cuánto se está avanzando para poder ser facilitadores de esa inversión? Vaya, primero totalmente de acuerdo con ese diagnóstico. De hecho, el OMR, el Organismo de Mejora Regulatoria, es un organismo creado por el presidente Salvador Sánchez Serén. Voy a pedir que lo pongan de nuevo, señor productor, para examinar ahí vamos simplificar exportaciones e importaciones. Eso está muy relacionado con agilizar procesos en aduanas. Es casi que la otra cara de la misma moneda, ¿verdad? Estamos hablando de cómo los procesos en aduana tienen que reducirse al mínimo. Tienen que hacerse los procesos, como se dice ahora, online. La tecnología nos lo permite. La aduana no puede ser un proceso invasivo en los procesos económicos. Tiene que ser vigilante, tiene que recaudar, pero no puede atrasar, no puede obstaculizar los negocios. Lo insisto, lo subrayo, lo pongo, como se dice, en letra mayúscula y negrita. La aduana tiene que jugar un papel coadyuvante, positivo, a los procesos de negocios y no al contrario. Tiempos de construcción y costos de construcción, bueno, acabo de mencionar un caso. Mira, la semana pasada tuvimos una reunión con una empresa muy importante de este país. Es una inversión extranjera, es una empresa que exporta más de 100 millones de dólares al año, genera alrededor de 500 empleos. Ellos quieren hacer una expansión para duplicar prácticamente su capacidad de producción y van a generar una cantidad significativa de empleos. Pero cuando examinamos su proyecto, prácticamente, si todo fluye bien, son 200 días. Y ellos tienen instrucciones de su casa matriz de establecer esta expansión en El Salvador. Pero tienen un tiempo límite, si no la van a establecer en otro país vecino. No voy a mencionar cuál. Entonces, ¿cuál es el reto del gobierno? Decirle a la empresa, mire, mejor váyase, porque no le podemos resolver, o decirle, mire, le vamos a resolver. Y ahí estuvimos con algunos ministros del gabinete viendo cómo resolverles, cómo ayudarles en el marco de la ley. En el marco de la ley. Vaya, pero si una empresa presenta, por ejemplo, su solicitud de permiso ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente le exige un estudio ambiental, lo presenta, pero luego pasan 2 años y no le contestan, ¿en qué estamos? Sí, claro, hay un problema de... Es un serio problema, es un serio problema. Entonces, y sin ese permiso ambiental no puede iniciar la obra de construcción. Pero luego puede tener ese permiso, pero ANDA le dice, no le doy el permiso. Entonces necesita también ANDA involucrarse. Y puede tener estos otros 2 permisos, pero dice la alcaldía, yo no le doy el permiso. O sea, tú te imaginas, Ernesto, lo que significa esa complejidad burocrática, que yo no estoy diciendo que fue fulano, mengano quien la creó, es el resultado y a la vez es generador de nuestro subdesarrollo en términos de país. La fragmentación. En otros países, una sola instancia resuelve todos esos permisos y lo hace en cuestión de días. En El Salvador tenemos que ir oficina por oficina por oficina, donde participan, como te decía, cerca de 12 instancias, desde locales, regionales, nacionales, para poder iniciar un proyecto. Lo mejor para resolver un problema es reconocer que existe el problema. Yo no puedo venir a mentir aquí a la televisión y decir, no, si los procesos burocráticos están fáciles, todo está rápido, usted llega hoy, mañana le dan su respuesta. No, no es así. Tenemos que ver los referentes mundiales en materia de trámites. Tenemos que ver a países como Singapur, como Hong Kong, como Irlanda, y no nos vayamos lejos, por lo menos como Panamá, para que podamos tener una visión de los procesos burocráticos que sea amigable a las iniciativas de inversión. A raíz del, digamos, comparativo que hicimos con los datos que tú dabas, Sigfrido, y lo que había dado la ASI, y particularmente a través de su presidente Javier Simán, él emite un
tweet en el que hace la siguiente puntualidad. Todos los datos de la ASI, dice, provienen del BCR, Ministerio de Economía y no recuerdo, Hacienda y Trabajo. Dice, el fracaso no se puede ocultar más. Bueno, como te digo, yo estaría dispuesto a conversar con Javier, que lo considero una persona, pues un amigo, con el que nos guardamos mucho respeto, a discutir sobre esos datos. Los datos que yo he presentado son datos del Banco Central de Reserva, basados en los datos oficiales de las distintas entidades del sistema de estadísticas públicas. Ciertamente, y lamento porque allí hay ya un mensaje político que pues Javier tiene todo el derecho de tenerlo, de creer que hay un fracaso. Yo le digo, no hay tal fracaso, Javier. Tus mismas empresas están creciendo, el sector industrial está creciendo. Si hay alguien que está creciendo en este país, el sector industrial, el sector agropecuario, el sector de construcción, el sector de servicios. Pero lamentablemente a veces esa nube política, ese sesgo ideológico, no nos deja ver la realidad. A ver, voy a hacer la última pausa comercial. Hablando de las relaciones importantes que deben de existir entre lo que es el gobierno y el sector privado, ¿cómo está y cuál es el pulso de lectura que tiene el presidente de Proesa, el encargado de promover precisamente el clima de inversión en el país? Voy a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Tengo 10 minutos para poder ir concluyendo con el análisis económico semanal de este día. Un actor importante en el tema de crecimiento económico es la buena relación que debe de tener el gobierno con el sector privado. Para nadie es un secreto saber de que no ha sido, digamos, del todo bien con algún sector en particular. Incluso este comentario, este programa se da en el marco, en el contexto de una serie de denuncias que viene haciendo el sector privado sobre una supuesta persecución política, incluso denunciando un posible espionaje en sus locales como gremiales, FUSADES, Cámara de Comercio, ahora la ANEP. ¿Cuál es la opinión que podríamos o lectura darle desde la perspectiva del responsable de promover las inversiones en el país? Bueno, yo creo que primero hay que aclarar que las gremiales no representan a todo el empresariado, ni siempre representan los intereses del empresariado. Nosotros tenemos un diálogo permanente, constante, diario con las empresas, con los inversionistas nacionales y extranjeros. Y tenemos una excelente relación a nivel bilateral con centenares de empresas. Y te lo digo no solamente desde la perspectiva de Proesa, me consta todo el esfuerzo que hace el ministro de Economía, el secretario técnico, el presidente de CEPA, el presidente de ANDA y por supuesto el vicepresidente de la República, que tiene por mandato presidencial, que le ha delegado el presidente, la labor de promoción de la inversión. Y por supuesto el mismo presidente de la República, que con frecuencia recibe empresarios, altos ejecutivos, tanto de empresas nacionales como extranjeras. O sea, la comunicación es extremadamente fluida, hay una gran atención a sus demandas y problemas, buscamos cómo apoyar, cómo resolver. Otra cosa son las gremiales, ¿verdad? Tú sabes que en El Salvador no existe una tradición de gremiales empresariales realmente independientes, han estado muy vinculadas a la derecha política e incluso a la derecha más extremista. Lamentablemente eso sigue siendo así para algunas de ellas, no todas, debo de ser muy enfático, porque también con las gremiales tenemos un gran trabajo, una relación muy fluida. Pero cuando ya su postura y su discurso se alinean más a una postura político-ideológica, partidista, lamentablemente ellas mismas se desnaturalizan.
ellas mismas pierden su legitimidad. Ellas mismas van asociándose más a un bloque llamado opositor que al papel de una gremial que debe de velar por los intereses de sus asociados, no los intereses de un grupo político. Este tema que tú mencionas de ese supuesto espionaje, pues yo diría que se investigue. Yo creo que la Policía Nacional Civil, la Fiscalía tienen los elementos para hacer una investigación seria, responsable. Lo que yo no quisiera pensar, y no quisiera ser, como se dice en buen salvadoreño, alcanzativo, es que todo esto se trate de un montaje, ¿verdad? Donde hoy Fusades, mañana NEP, ojalá y la semana próxima no aparezca el amigo Javier Simán diciendo que en su oficina también hay micrófonos. O sea, no quisiera pensar que se trata de un plan dentro de esa estrategia de desacreditar al gobierno y de generar desestabilización que busca un propósito político. No es un propósito sincero y honesto de mejorar las condiciones del país, sino que se inscriben en una agenda política. Francamente, me decepcionaría mucho que lo que hay detrás de todo esto sean esas intenciones. A ver, este es un tema, desde luego, que viene también a encrispar aún más la sospecha y las relaciones que puede existir con el sector privado, especialmente con las gremiales. ¿Cuál es la relación que tiene Proesa con estos sectores en particular? Bueno, yo lo vuelvo a subrayar. Es una relación fluida, positiva, una relación muy constructiva. Quiero decirte que desde el gobierno, no solo desde Proesa, desde cualquier instancia dentro de lo que es el gabinete económico, nosotros tenemos el mandato del presidente de apoyar el esfuerzo productivo, de apoyar las iniciativas empresariales, de respaldar la generación de empleo, de hacer crecer las exportaciones, de darle la bienvenida a cualquier nuevo proyecto que va a traer beneficios económicos, sociales y que va a cumplir con las leyes de la República. Con ellos trabajamos de manera estrecha, coordinada. Mira, si tú vieras mi agenda diaria, Ernesto, ¿sí? Tengo reuniones con docenas de representantes de las empresas, de pequeñas, medianas y grandes, de cualquier color político. Eso no se les pregunta, porque no es pertinente, no nos interesa. Lo que nos interesa es que generen empleos, que paguen impuestos, que respeten las leyes laborales, que asuman sus compromisos ambientales y sociales. Pero más allá de eso, pues excepto este comportamiento típico de estas gremiales, que son 4 o 5 las que tienen esa postura de confrontación política con el gobierno, lo demás pues es una relación extremadamente positiva. A ver, parece que dentro de las informaciones últimas generadas en la oficina oval en la Casa Blanca en los Estados Unidos, el presidente aprobará este día la construcción y ampliación del muro con México, ¿no? Es un tema que vamos a tener que estar lidiando informativamente para poder conocer. Ese es otro coletazo, tener, ¿no? Ese es otro coletazo que nos puede La gran golpear. pregunta es que nos estamos haciendo como Centroamérica, como los países de Centroamérica están preparándose, obviamente, para poder enfrentar estos cambios que se van a generar en la política interna de los Estados Unidos. Ya hablamos del tema comercial, ahora veamos el tema migratorio, claro, que tiene que ver también con otra pieza fundamental dentro de la estructura económica de este país, porque se nos está yendo la gente, se golpea a la gente, la inseguridad golpea a la gente productiva, tiene que irse, la extorsión, ¿qué condiciones se están generando productivas para evitar la migración, por ejemplo, y que estos sufran en el camino, ¿no? Sí, mira, cuando el señor Trump habla de los mexicanos, en realidad él está hablando de los migrantes que llegan de América Latina, principalmente. Porque en la cultura política norteamericana, lamentablemente, todo aquel latino o hispano generalmente lo consideran que es un mexicano. Esa es la realidad. Así que no nos hagamos ilusiones si esa decisión de hacer ese muro se materializa, sin duda que va a afectar a aquellos que quieren emigrar a Estados Unidos. Claro, la mejor receta para prevenir la migración es que generemos empleos y que generemos condiciones de seguridad en las comunidades, en los municipios, en los barrios, en las calles,
en el transporte público, en todos aquellos lugares donde tenemos focos de inseguridad. Estamos trabajando en ello. Yo creo que el tener el logro que tuvo la seguridad ciudadana el año pasado, de una reducción de más del 20% de homicidios, de una reducción en general de todos los delitos, arriba del 12%, es un logro que esta sociedad tiene que valorar. Y hay que felicitar a esos hombres y mujeres de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada que la respaldan en sus tareas operativas, porque hacen una enorme labor, una extraordinaria labor, una labor sacrificada. En la medida que tengamos más seguridad, en la medida que tengamos más estabilidad en las comunidades, en las colonias y barrios, municipios, pues habrán mejores condiciones para emplearse, para generar iniciativas económicas. Esa es la mejor respuesta, ese es el antídoto. Nosotros no le podemos pedir al señor Trump, mire, deje que lleguen nuestros migrantes. Esa es una decisión de ellos. Nosotros tenemos que respetar esas decisiones, pero también demandar que se respeten sus derechos, porque no son sino seres humanos que tienen derechos. Y el que hayan tenido que emigrar de una forma u otra no los convierte en seres humanos al borde de la legalidad, de la legitimidad y de su dignidad humana. Se tiene que respetar, y aunque y ahí quizás sí es importante una postura regional, como Centroamérica, junto con México y otros países, decir, mire señor, nosotros somos países no tan potentes como ustedes, pero pedimos que se respete a nuestra gente. 20 segundos para poder responder. ¿Una nueva inversión para este año? ¿Fuerte? Yo espero grandes inversiones para este año. Espero que podamos resolver el tema del Puerto de la Unión en los próximos meses. ¿Este año? ¿El menos este año. Es una cuestión, yo diría, de meses. Siempre y cuando el sector político que está en la Asamblea Legislativa nos respalde en las propuestas de reformas a la ley de concesión del puerto, para volverla una ley mucho más amigable. Mira, el puerto tiene una enorme ventaja. Su ubicación es una infraestructura moderna, pero la legislación que se diseñó en su momento para concesionarlo no ha resultado atractiva. El puerto es atractivo, pero las condiciones que establece esa ley no son lo suficientemente atractivas. Entonces, el puerto no lo podemos cambiar de lugar. Bueno por el país, bueno por esa cantidad de jóvenes que se prepararon para trabajar con esa especialidad, para que puedan de alguna manera ver cumplido su sueño. Gracias por haberme acompañado, presidente de Provenza. No, a ti las gracias, Ernesto. Creo que ha sido un diálogo totalmente libre, espontáneo. Creo que hemos respondido a todas las inquietudes que tenemos. Éxitos en sus labores. Espero que próximamente podamos seguir desarrollando esta agenda. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien. Los espero hoy en radio, 6 de la tarde. El análisis político. No se lo pierda. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.